Pablo, ¿te parece, en vez de presentarte aquí como una presentadora de televisión, Pablo es presidente y CEO de Icertis, que lo eres, me gustaría que te presentases tú mismo, si te parece, como profesional, como persona, un poco lo que tú quieras contar de ti? Bueno, pues yo soy un empresario. Creo que por encima del rol de ejecutivo, ¿no? O el hecho de que ahora mismo sea el primer ejecutivo de mi compañía, lo que me define fundamentalmente es lo de la figura de empresario. Soy el fundador de la compañía que presido actualmente. La fundé con 23 añitos, muy joven. Admirable. Tenía solo 23 años, fue hace casi 30. Y a lo largo de todos esos años, pues seguramente he ido descubriendo que lo que realmente soy es un empresario, una persona a la que le gusta construir cosas, que le gusta desarrollar proyectos, que lo que realmente le motiva, como a casi todos los empresarios, no hay una gran diferencia en esto, es el marcarse grandes retos, el proponerse objetivos muy ambiciosos y el pelear con un montón de gente para conseguirlos. Y qué duros son esos inicios y qué gratificante es cuando lo vas consiguiendo, ¿verdad? Sí, a ver, los inicios de todos los proyectos son duros, ¿vale? Hay un grado de incertidumbre enorme, no sabemos si lo vamos a conseguir o no. Luego suena todo muy bien cuando hablamos hacia atrás, ¿no? Porque siempre hablamos de cosas que han sucedido positivamente, pero la realidad es que la mayor parte de los proyectos empresariales, de los emprendimientos, fracasan. Y por lo tanto, y los que no fracasan están a punto de hacerlo un montón de veces. Sí. Con lo cual es verdad que todos esos momentos iniciales son duros, son momentos de mucha estrés, mucha presión, mucha incertidumbre. Generalmente pues los recursos e incluso las experiencias que se tienen pues no son todas las necesarias o adecuadas para poder sacar adelante la misión propuesta, pero bueno, al final lo conseguimos. Es maravilloso, yo admiro mucho el emprendimiento y soy hija de empresario y yo he sido emprendedora también, entonces admiro mucho los perfiles de emprendimiento y de empresarios porque sé la lucha que lleva detrás este tema. Perfecto, pues sabes entonces de qué estamos Conectamos hablando. enseguida, sabemos de qué Lo estamos has hablando. vivido en tu propia Sí, familia, en tu sí, casa. Todos los empresarios en principio son emprendedores. sí, No todos los emprendedores son empresarios. Hay muchos correcto. emprendedores fuera del mundo de la empresa, dentro del mundo ejecutivo, incluso dentro de la vida social, ¿no? de la sociedad. Pero sí es verdad que se supone que todos los empresarios deberían ser emprendedores. Muy bien. Pues vamos a hablar un poco de Icertis, Pablo, Muy ¿vale? bien. Para una empresa como Icertis que crece, que se expande, que cotiza, ¿no? La reputación es estratégica. ¿Qué papel juega la comunicación en tu día a día y en tu relación con los inversores, con el mercado, con todos tus stakeholders en general? Efectivamente, has dicho una cosa muy interesante. La reputación es muy importante. Esto que toda la vida hemos oído hablar a nuestras abuelas, ¿no? o a nuestras familias, ¿no? de la palabra, de ser respetable, ¿no? De que no fallara la gente. Pues esto en el mundo de los negocios es más importante, si cabe todavía, o tan importante, no más, tan importante como en la calle. Tú vas generando, las empresas, las organizaciones van generando a lo largo de su vida y de su historia una reputación que se basa en lo que dices y en lo que haces, ¿vale? En ir manifestando cosas y ir validándolos o no con los hechos de lo sucedido. Yo siempre digo a la gente que me rodea, especialmente se lo digo a mi familia, ¿no? Digo, cuando una persona haga una cosa y diga otra, cuando haya una diferencia entre lo que dices y lo que haces, solo te fíes de lo que haces. Correcto. Eso no falla nunca. Hablar es relativamente fácil, después cumplir es diferente. En el mundo de los negocios sucede básicamente lo mismo. Estamos todo el día comunicándonos, expresándonos, ¿no? No solo los altos ejecutivos, sino cada una de las personas que conforman la empresa y que hacen todos los días manifestaciones, promesas, contratos verbales o formales, pero adquieren compromisos. Y luego suceden cosas, y esas cosas respaldan pues tu palabra
o no, ¿vale? Yo creo que el ser capaz de ir construyendo a lo largo de los años una historia de la compañía sólida y potente, y que luego los hechos, el día a día respalde constantemente eso que vamos diciendo, es lo que acaba conformando esa buena o mala reputación. Y tener una gran reputación, tener un pozo importante, es una herramienta increíble. Impresionante, es un activo muy valioso que además cuesta mucho. En muchos casos es el principal activo de una compañía. O sea, Exactamente. quiero decir, cuando una compañía es confiable, cuando una compañía es creíble, ¿no? Cuando todo el mundo cree que lo que proponga alguien es así, eso tiene un valor que es difícilmente cuantificable, ¿no? Qué importante esto que dices de la coherencia entre el mensaje y los hechos, que es lo que ayuda efectivamente a construir toda esa confianza en tu audiencia, y es lo que lleva a una empresa arriba. Sí. Muy bien. Sí. De hecho, las marcas no son nada más... Esto me lo explicaron hace mucho tiempo, ¿eh? Yo creía que las marcas se construían desde cero, ¿no? O sea, que tú hacías un branding y que al día siguiente eso tenía un significado. Y las marcas no son nada más que contenedores vacíos. El primer día que lo pones encima de la mesa no significa absolutamente nada. Pero tienen que permitir construir algo. Y ese algo lo vamos construyendo los demás, ¿vale? En base a nuestros actos, pero también en base a lo que comunicamos diariamente. Y con el paso de los años es cuando esa marca adquiere ese contenido, es cuando se convierte en algo realmente importante. Interesante. ¿No? Ya, vemos hoy en día grandísimas marcas que todo el mundo tenemos en la cabeza, ¿no? Y no hace falta poner los nombres, pero todo el mundo nos imaginamos 4 o 5 marcas súper famosas. Y si nos paramos a pensar en el nombre, ¿no? Te voy a decir una, Apple, ¿sí? Manzana, ¿no? O Nike, o Coca-Cola. Le damos un pozo a esa marca, pero realmente lo que es la palabra tiene el valor que ha ido adquiriendo a lo largo de todos esos años en base a esas declaraciones de principios, a esos valores, a esos comportamientos, a esa comunicación y a esos hechos que respaldan cada una de esas cosas. Claro. Y el activo final que resulta de todo ello es más valioso que muchas veces el resto de los activos de la compañía. Totalmente. Fíjate que esto que dices, qué interesante esto que cuentas. Lo que rellena la marca es lo que conecta emocionalmente con tus audiencias, lo que generas en tus audiencias, ¿no? Esa confianza, esa credibilidad, y eso es un trabajo de liderazgo y de comunicación muy importante que se desarrolla a lo largo de mucho tiempo y que por supuesto tiene que ser coherente con los hechos que vienen detrás, porque si no absolutamente pierdes toda la credibilidad. Pues vamos al entorno VUCA y al entorno volátil en el que estamos viviendo, y a cuando un líder como tú tiene que comunicar decisiones difíciles o en momentos de incertidumbre. ¿Cuál es tu fórmula, Pablo, para abordar esta comunicación? Yo creo que los entornos volátiles, los entornos VUCA que decías, ya son la normalidad. Es la normalidad, es la nueva normalidad. Ya hace mucho tiempo que Sin creo duda. que debemos empezar a asumir que la nueva normalidad son entornos que en otras épocas llamaríamos anormales, ¿no? Sí. O sea, que ya nos hemos enfrentado a todo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que algo nuevo, no sé, una invasión extraterrestre o cualquier cosa de este calibre. La realidad supera la ficción, digo yo muchas veces. Y debemos entender que el mundo ha cambiado, que es un mundo tremendamente complejo, que es un mundo súper dinámico, que se mueve a una velocidad tremenda, que pasan cosas todos los días, algunas son muy buenas, otras no son tan buenas, y que tenemos que aprender a gestionar cada una de esas cosas dentro del espectro de la comunicación de igual manera, positiva y negativamente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la reacción que tenemos cuando suceden cosas que no son tan buenas, ¿no? Lo que los demás ven de nuestra comunicación en una primera instancia es determinante de cómo vayan a tomarlo, ¿no? Yo algunas veces he dicho a gente, cuando tengas que comunicar una noticia que no es la mejor noticia, ¿vale? El tono, la forma en la que lo comunicas condiciona en gran medida cómo va a tomarse esa noticia. Es más, si tú le dices a alguien, tengo que contarte algo apasionante que ha sucedido, que es un gran reto, ¿vale? Que no sabemos cómo lo vamos a gestionar, pero que si lo hacemos bien puede ser una magnífica oportunidad. Y luego le cuentas algo, ¿vale?
Fíjate que acabo de describirte algo que suena muy bien. Sí, pero que es etéreo, pero predispones. Exacto. Si Ya me quedo con la predispones. única frase final de a lo mejor tengo que decirte que la unidad en la que trabajas pues la vamos a cerrar porque no alcanza los objetivos y que te vamos a asignar a una unidad nueva que tiene unos recursos muy limitados y que además tiene una incertidumbre tremenda y que es probable que esto no salga bien. Que no tiene buena pinta. Vale. Bueno, estoy haciendo un poco una exageración y es un poco en tono chistoso, ¿no? Sí. Pero la realidad es que de cómo nosotros comuniquemos podemos esperar una respuesta u otra. No digo que solo sea una cuestión de comunicación, por supuesto las palabras por detrás tienen consecuencias, tienen hechos y demás, y hay cosas que son como son y no pueden ser aceptadas positivamente o valoradas positivamente, pero yo creo que sí tiene mucho que ver el tono de esa comunicación. Por supuesto hay una serie de cosas que son irrenunciables siempre que comunicas, ¿no? Pero yo creo que lo primero es la transparencia absoluta. Yo soy de los que prefiere la transparencia radical, incluso la rudeza a veces a la hora de decir cosas, o sea, porque yo lo prefiero así también, o sea, necesito... Nada de rodeos. Exacto, necesito saber las cosas como son y entonces podemos después adornar lo que quieras, pero la situación es esta. Yo creo que la honestidad, la transparencia, ¿no? La claridad es la línea imprescindible, ¿no? O sea, esa es la base de toda comunicación y a partir de ahí podemos ir determinando estilos distintos, ¿no? En mi caso, yo creo que intento hacer las cosas de manera empática, o sea, adaptar mi manera de comunicarme o mis mensajes a la persona que tengo enfrente para intentar llegarle en la medida de lo posible. Es un esfuerzo que no siempre soy capaz de hacer o de hacer correctamente, pero para ser efectiva yo creo que hay que hacer un ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona y pensar cómo la otra persona va a recibir mejor el mensaje que vamos a hacer o que queremos trasladarle y intentar adaptarlo, ¿no? Siempre el tono de la comunicación, nuestra manera de expresarnos, ¿no? Incluso las palabras que escogemos, ¿no? a cómo creemos que son más adecuadas para que la otra persona o el grupo al que nos dirigimos pueda sentirse identificado y conectar con ellos. Bueno. Has hablado mucho de temas importantísimos que son base de la comunicación, como es la empatía estratégica, ¿no? Algo imprescindible además en el liderazgo, ya no solo en la comunicación. Y al final, aunque tú hablas de que tu estilo de comunicación a veces pues puedes considerar que por transparente puede rozar la rudeza, bueno, pues siempre hay también técnicas asertivas, porque al final tú mismo estás diciendo que tú estás pensando en cómo puede recibir esa persona mejor el mensaje y demás. Entonces al final todo tiene su técnica y su método, efectivamente. Sí, pues, a veces lo estamos aplicando sin saber que estamos aplicando ciertas técnicas. Por supuesto. Lo hacemos de forma natural. La mayor parte de los aprendizajes son inconscientes y muchas veces a lo largo de la vida acabamos haciendo cosas que sabemos que nos funcionan o que incluso no lo sabemos, pero tenemos esa visión, ¿no? De que cuando lo hacemos así sale bien, y son aprendizajes informales que hemos tenido y demás. Pero sí, es muy importante, ¿no? Yo creo que el detalle siempre es pensar en qué quieres obtener de la comunicación, ¿no? De lo que estás diciendo. O sea, cuando comunicamos normalmente perseguimos un objetivo. Ese objetivo puede ser lograr una respuesta por parte del que me está escuchando, persona o audiencia, ¿vale? Normalmente es ese, o sea, quieres conseguir algo, ¿vale? Y entonces no debemos centrarnos en el mensaje en sí mismo. O sea, el mensaje es una herramienta o la manera en que comunicamos son herramientas. Lo que tenemos que centrarnos es en el objetivo, ¿vale? Y entonces si nos centramos en el objetivo, que es conseguir que alguien haga algo, ¿vale? O que y nos adaptamos todo a ese objetivo y a esa audiencia, ¿vale? La comunicación fluye sola, ¿vale? Así es. Es decir, fluye de la manera adecuada. Así es. Pues vamos a hablar de competencia dentro de tu sector, Pablo. El sector de consultoría tecnológica, que yo lo conozco, además trabajé 8 años en consultoría tecnológica, en una consultora pequeñita, pero ayer era directora de Recursos Humanos y Comunicación.
y es un sector con una altísima competitividad. Y Certis no tiene tanta, porque ya está a un nivel, ¿no? Pero muchísimo. Sigue habiendo mucha competitividad en el sector. Entonces, cuando te diriges a tu cliente, ¿cómo haces el mensaje hacia tu cliente? ¿Cómo introduces un factor diferencial para que Icertis se diferencie de la competencia? Bueno, como tú bien has dicho, nuestro sector es un sector con el que hay muchas grandes y buenas empresas competidoras y por lo tanto es muy competido y es realmente difícil a veces marcar la diferenciación. Pero la clave de todas las empresas es la diferenciación. En realidad la clave de todas las personas, de todos los profesionales, la clave de todo es ser diferente. Si somos iguales, solo podemos competir en precio. Y a precio siempre hay alguien que te gana y en cualquier caso es una carrera de destrucción asegurada para todas las partes. Lo que es importante es que haya algo que te diferencie. Y ese algo que te diferencie no es lo que tú decides que te diferencia, es lo que los clientes deciden que te hace diferente, que es por lo que están dispuestos a pagar. Esa estrategia, muchas veces nosotros nos centramos a la hora de comunicar, digo, las empresas o las personas, en querer decir lo que para nosotros es importante, ¿no? Y en querer enfocar toda nuestra comunicación en base a nuestras capacidades, a lo que nosotros creemos que nos convierte en cosas especiales. Pero la pregunta siempre es al contrario, volvemos a ponerse en el lugar del otro. ¿Qué es lo que es realmente importante para el cliente? ¿Qué es lo que el cliente valora? ¿Qué es lo que el cliente piensa que te hace diferente, ¿no? Y esa es la clave. La clave es construir unas ventajas sostenibles, ¿vale?, en base a esa diferenciación de muy largo plazo, ¿no? Fíjate, y además que sean muy fácilmente explicables, ¿vale?, que sean muy fácilmente comunicables y que sean claramente objetivas. Yo siempre digo que cuando dices, ¿qué es lo que hace diferente a Icertis, por ejemplo, ¿no? Y yo, como me gustan las cosas súper simples, que las pueda entender cualquier persona, digo, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Hacemos, hombre, ya. Pero dicho así no suena nada interesante, ¿no? Digo, bueno, pues mira, lo que hacemos es, nosotros hemos decidido que dentro de todo el offering posible de servicios tecnológicos nos vamos a centrar solo, ¿vale?, en una serie de competencias que consideramos claves en eso que llamamos, para atender a nuestros clientes, en eso que llamamos la transformación digital, y dentro de ellas en los servicios más avanzados. Vamos a renunciar a trabajar en la práctica de IT services más tradicionales y demás. Entonces, cuando un cliente venga a nosotros, tienen que entender que va a recibir servicios profesionales de alto valor en el ámbito de la tecnología, por profesionales muy valiosos y por profesionales que además conocen su negocio y son capaces de personalizar a su negocio esos servicios. Esto, que puede parecer una obviedad, no siempre se cumple en todos los casos, ¿vale? Y tener esa oferta diferente y que los clientes sean capaces de verlo es una diferencia sostenible. Estar todo el día en un proceso de destrucción creativa, que está de moda actualmente por los últimos premios Nobel, pero que en realidad acuñó Schumpeter hacía mucho tiempo, ¿no? En el cual estamos constantemente eliminando partes de nuestro offering que dejan de tener ese valor de diferenciación para incluir nuevos servicios dentro de nuestro offering que propongan esa diferenciación. Entonces ya tenemos una parte. Y la otra parte, dije, es cómo lo hacemos. Y cómo lo haces viene determinado por la cultura. La cultura corporativa, las culturas de las organizaciones, no es algo que surja espontáneamente. Corrijo, miento. Sí surge espontáneamente si no lo determinamos. Las culturas se construyen. Se construyen sobre una base de valores y de intenciones, pero se construyen. En nuestro caso, hemos determinado que la cultura que queríamos construir y hace mucho tiempo y que hemos conseguido construir es una cultura tremendamente exigente, autoexigente, meritocrática, basada en el performance, en el rendimiento, donde somos tremendamente ágiles, tremendamente flexibles, tremendamente innovadores. Nos parecemos mucho más a una startup,
¿no? Que a la típica consultora tradicional que todos podemos tener en mente, ¿no? Bien, ese conjunto de cosas son las que te hacen diferentes. Lo que tienes que tratar de comunicar y de hacer que los clientes lleguen a entender, ¿vale? Es que eso es lo que te hace valioso, ¿vale? Y que ellos realmente lo lleguen a imbuir, ¿no? Que se lo lleguen a interiorizar. Evidentemente, como dije al principio de todo, comunicación sin realidades, sin hechos, no sirve absolutamente de nada. Cuando hay una dicotomía, ¿no? Entre lo que haces y lo que dices, quédate con lo que haces. Con lo cual tienes que tener esas diferencias, tienes que querer construirlas, tienes que saber comunicarlas, pero luego tienen que ser realidades que te acaben convirtiendo en alguien creíble y confiable. Me parece súper interesante lo que cuentas, porque de una manera muy informal al final repasas procesos como clave de, por ejemplo, un departamento de marketing que analiza muy bien a su cliente objetivo, que ve sus necesidades o las detecta, construye la propuesta de valor de la compañía alrededor un poco de todas esas necesidades y comunica en base a eso. Entonces, al final es como consigue conectar con su cliente y ser diferente para ese cliente. Y luego la otra parte importantísima que has comentado de la cultura, al final entrenas también tu organización para que proyecte hacia ese cliente un orgullo de pertenencia, que es algo muy importante y que impacta también directamente en el servicio a ese cliente. Entonces son dos vértices, ¿no? Ahí muy bien encajados que has comentado, en los que la competencia es la comunicación es una competencia transversal, pero bueno, es de una manera así muy pedagógica, nos has contado un poco como procesos muy claves y muy interiorizados en Icertis. Y de hecho la comunicación, que es una de las partes fundamentales del marketing, una más, pero una parte muy importante dentro del marketing, voy a parafrasear, ¿no? Creo que era David Packard, puede ser, el que decía: el marketing es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos del departamento de marketing. Bueno, pues la comunicación es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de los departamentos de comunicación. Totalmente. Quiero decir, todas y cada una de las personas que trabajan o que forman parte de una organización están comunicando todos los días, ¿vale? O sea, cuando yo llego a una empresa, ¿no? Cuando llegué hoy por la mañana aquí, desde la persona de seguridad que me atendió en la entrada, la que me acompañó hasta aquí, o sea, todo el mundo está comunicando, ¿vale? A veces formalmente, otras veces informalmente, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, pero estamos comunicando. Entonces, la labor de comunicación dentro de una organización es una labor que, por supuesto, tendrá unas responsables, tendrá unas personas que son responsables de ello, tendrá unos líderes de comunicación que serán las personas que habitualmente son los encargados de eso, pero la realidad es que comunicamos todos. Comunican nuestros técnicos cuando están trabajando con el cliente, nuestros comerciales, las personas que te atienden cuando vienes a una entrevista de trabajo, ¿no? Y es importantísimo ser consciente de ello para darle la importancia que realmente tiene. Que realmente tiene. Es verdad que yo siempre digo que la comunicación es algo que no se debe delegar, ¿no? Que es una responsabilidad profesional e individual, o yo por lo menos lo veo así. También es verdad que estoy en esta casa, ¿no? Ahora mismo, pero siempre lo he visto así, el tema de la comunicación. Creo que es algo importantísimo a nivel personal y luego en su impacto en el entorno laboral y corporativo en el que estás, del que formas parte. Pues hilo con la última pregunta, Pablo, ya, y va muy ligada a esto. Al margen de Icertis, como Pablo Martín, ¿qué importancia le das a la comunicación en el desarrollo de tu liderazgo propio y personal? Mucha más de la que seguramente sea consciente que le estoy dando. Y creo que le doy esa relevancia. Repito, o sea, cuando tienes un proyecto, cuando quieres hacer algo importante, no hay nada realmente relevante que se pueda hacer solo. Necesitas acompañarte de personas, de equipos que te sigan, que te ayuden y que junto contigo quieran enfrentar ese gran reto, ¿no? Necesitamos clientes, necesitamos proveedores, necesitamos accionistas, financiadores, necesitamos un conjunto de stakeholders, ¿vale?, alrededor de la organización, que todos estén comprometidos con ella para que esto funcione. Realmente, para conseguir todo eso, necesitas poder comunicar.
¿vale? Necesitas comunicar ese proyecto, esa visión, necesitas convencer, necesitas atraer, necesitas enamorar muchas veces, necesitas disculparte, necesitas pedir ayuda, ¿vale? La clave de todo siempre es la comunicación. Correcto. Lo más complejo que hay en este mundo somos las personas. De hecho, cuando te dicen estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo difícil de gestionar una empresa? ¿No? Y empiezan a hablar de conseguir la financiación, tener un producto diferencial, salir a los mercados, comercializar, nada. Todas esas cosas se reducen siempre a uno, que es la complejidad, la tremenda complejidad que tenemos los humanos. Y para poder tratar con esa complejidad, aparte de un ejercicio primero de autoconocimiento y un ejercicio de empatía y de conocimiento de la otra parte, tienes que ser capaz de comunicar correctamente y ayudar a las otras personas a que se comuniquen contigo. Entonces, respondiendo a la pregunta, aunque creo que implícitamente lo he hecho, creo que la comunicación tiene mucha más trascendencia y mucha más importancia de la que habitualmente le damos. Sin duda. Yo intento dársela, pero creo que le doy una relevancia importante. Pues Pablo, me ha encantado tenerte aquí, me ha encantado conocer a la persona y al gran empresario que hay detrás de Icertis y te agradezco muchísimo que hayas venido a formar parte de esta primera temporada de las Talks de A3 Media Formación para CEOs y directivos. Pues así que ha sido un placer tenerte aquí. El placer te aseguro que ha sido mío, he estado encantado, se me ha hecho cortísimo. Sí, ¿verdad? Y espero pues eso es bueno. Os haya sido interesante. Esperamos que hayas estado súper a gusto y verte por aquí más adelante también. Cuando queráis, un placer. Venga, gracias. Pablo.